Comenzamos entonces la grabación y les decía entonces de los trabajos prácticos que ustedes los puedan revisar y entonces puedan tener en cuenta la nota y sobre todo las correcciones que se le hicieron. Es difícil por ahí corregir algo que está en la pantalla, ¿sí? Porque puede hacer que ustedes lo manden, escriban en una hoja y lo manden en foto. He recibido fotos que están horizontales, o sea, hay que girar la cabeza o la pantalla, no sé, o la computadora para poder corregirlas. Entonces les he pedido que sean prolijos en escribir y también que ustedes puedan sacar bien la imagen, ¿sí? Otros errores que quizás pude ver en el trabajo práctico son los errores de ortografía. Chicos, por favor, si están escribiendo en computadora, la computadora tiene autocorrector, entonces por favor corrijan sus trabajos, porque a veces ni siquiera es el error que se entiende por lo menos la palabra, sino que directamente no se entiende la palabra, ¿sí? Entonces no se sabe si está correcto o incorrecto, ¿bien? Entonces traten de ver eso también, de revisar. Y con respecto a las respuestas que tuvieron ustedes, hubo un error en la mayoría sobre la consigna número 2, ¿sí? Y sobre eso podemos hablar un ratito ahora, porque la consigna decía que ustedes escriban las características de las personas que optan por la alimentación vegetariana. Y muchos han puesto los motivos de que las personas optan por la alimentación vegetariana, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar sobre eso o estamos bien con la corrección. Listen, ¿podría consultarle una cosita? ¿Sí? En lo que dice en el punto 2, sí, en lo que dice en el punto 2 sobre las características de las personas, se refiere en cuanto a la salud, digamos, a las que ejercería mediante su alimentación. Por decir, una dieta vegetariana, las personas no tienen a sufrir estos problemas de colesterol alto, cosas así. Entonces hubiéramos puesto un ejemplo así, más o menos, como para el punto 2. Bien, esas no son características de las personas, esas son beneficios en todo caso, ¿sí? Entonces, por ahí quizás ese fue otro, los beneficios o quizás los motivos también fueron las respuestas, pero lo que se pidió en la consigna fueron características. Entonces les había explicado la clase pasada que ustedes tenían que buscar artículos que hablen sobre las personas vegetarianas y qué es justamente las características en común que tienen. Entonces les había dado el ejemplo de que si son todas mujeres, o la mayoría de las personas vegetarianas son mujeres, son hombres, son ancianos, son personas de bajos recursos, de clase media alta, son personas que tienen estudios o que no tienen estudios, son, no sé, la mayoría son profesionales, la mayoría son adventistas, son budistas, entonces esas son características de las personas, ¿sí? Entonces para que nosotros podamos, o para que cada uno de ustedes pueda ver, según el estudio que han encontrado, qué es lo que caracteriza a esas personas que eligieron ser vegetarianas, ¿sí? No porque eligieron, ni para qué eligieron, sino cuáles son las características justamente las que habíamos mencionado recién. ¿Se entendió? Sí, listen, muchas gracias. Bien. ¿Algo más que quieran comentar sobre los trabajos prácticos? Dice, en caso de la tarea, dice comunícase con 5 personas reales. Dice, describe el tipo de dieta y el motivo de su elección. Dice, en esa parte estoy bien, ¿no? Porque en mi caso yo puse, bueno, les llamé a las personas y me dijeron su motivo. Lo que está diciendo es del punto número 2, ¿no? Donde dice del artículo científico. Sí, del artículo científico. Ah, ya, Lisa. Sí, sí, del punto número 2. Bien, eso básicamente se han por ahí equivocado. Algunos en el punto 1 han repetido. Por ejemplo, pusieron alimentos, duraznos en latas y, no sé, piñas en lata. Entonces era como lo mismo, o sea, son alimentos enlatados, ¿sí? Podrían haber puesto otros, no sé, empaquetados o que venden en bolsas, etcétera, ¿sí? Pero por ahí el mismo ejemplo estaba repetido en diferentes alimentos, ¿sí?
Pero eso simplemente fueron comentarios, ¿sí? No se disminuyeron la nota. Lo que sí les quería comentar eran 2 o 3 cositas más sobre los trabajos prácticos. El primero es que recibí trabajos con retraso, ¿sí? En una de las rúbricas dicen que los trabajos con retraso se van a descontar 40 puntos de los 100, ¿sí? Ustedes tienen tiempo para hacer los trabajos prácticos, salvo que se presente alguna situación en particular y que ustedes avisen con tiempo que se va a demorar en la entrega. Mientras los trabajos prácticos, por más bien que estén, van a tener 60 puntos de los 100, ¿sí? Entonces, algunos tenían 1 minuto o incluso cuando dice en punto, aún así figura con retraso. Entonces, a mí me da a entender que ustedes lo hicieron a última hora. Entonces, traten de hacerlo con tiempo o de subirlo con tiempo al trabajo para que no aparezca así. Entonces, en este caso no se han descontados puntos, pero sí se van a empezar a descontar porque se dio el tiempo para hacer el trabajo práctico, no es en el día, ¿sí? Es más, les dije yo en la clase, intento que ustedes hagan parte de su trabajo práctico para que después simplemente le queden detalles para subir el trabajo, ¿sí? Segundo, si no me equivoco, ustedes son 42 alumnos. Estuve viendo los que están en el sistema, los que me enviaron trabajos prácticos que no están en el sistema y los que se inscribieron a la clase y que no me mandaron trabajos prácticos y que tampoco están en el sistema, ¿sí? Entonces, con todos ellos que hice el recuento, son 42, ¿sí? Y entonces ahora voy a tomar asistencia para que, porque necesito a los alumnos que todavía no están en el Classroom que por favor se inscriban, ¿sí? Entonces, Ana, Alberto. Presente, licenciada. Bien. Giovanni. Presente, Lice. Muy bien. Mariana. Mariana Cava. Presente, Lice. Mariela. Presente. Presente, Lice. Ahmed. Presente, Lice. Daisy. Presente. Gabriela. Presente, Lice. Lisbeth. Presente, Lice. Lisbeth. Yo sé que Lisbeth sos vos, ¿cierto? Espinosa. Esta Ajá. es Lisbeth Cusi. ¿Estás, Lisbeth? ¿Lisbeth Cusi está o no está? Sí, Lice, estoy. ¿Ah, sí? Bien. Armin Flores. Presente, Lice. Kadir. ¿Kadir estás? Bien. Marisol. Fabián. Presente, Lic. Yara. Presente. Maribel. Paola. Presente, Lice. Miriam. Presente. Janina. Anaí. Nilce. José. Presente, Lice. Presente. Tirsa, ¿estás diciendo presente? Sí, Ah, Lice, porque presente. no te llamé todavía. Ahora voy. Ah, Valeria. perdón. Valeria. Padilla no está. Itatí. Presente, Lice. Jocelyn. Presente, Lice. Tania. Tania está. Fiorella. Presente, Lice. Lisbert. Presente, licenciada. Estaba Lidia. Berrios, ¿está? Ingrid Cutipa. Elizabeth Lenin. Presente, Lice. Ah, Ingrid estás. Elizabeth. Presente, Bien. Lice. Flavia. Presente. Mirella. Mirella Marca.
Adalia. Presente de Mireya. Bien. Adalia. Tirsa. Tirsa me respondió. Presente, Lice. Abigail. Presente, Lice. Yoshi o Yushi. Yushi Coyle está. Brenda Copa. María Franco. Rudith Paricollo. Presente, licenciada. Elena. Elena Ríos está. Presente, Lice. Presente, sí. Helen Singuri. Presente, Licen. Alexander Vilca. Presente. Y Eva Cachi. Presente, Lice. Bien, ¿alguien más que no mencioné está en la clase ahora? Sí, Lice. Anaí Marca Colque. Anaí, te llamé hace rato, a ver. Anaí Marca. Sí. Sí. ¿Alguien más? Bien, entonces es cierto que son 42, ¿sí? Bueno, como decía el versículo, paciencia con la licenciada, que ustedes son muchísimos, ¿sí? Y paciencia con ustedes también, que también son muchos. Bueno, el trabajo de hoy no va a ser con preguntas para responder al chat, va a ser con debate. Y voy a anotar, yo no voy a participar en el debate, van a participar ustedes, y voy a anotar a todos aquellos alumnos que participan. Ojo, el chat solamente va a servir para que ustedes puedan escribir su nombre, para que vaya en un orden, puedan ir hablando, ¿sí? Así no hablan uno sobre el otro, ¿bien? Entonces traten de mantener su micrófono apagado mientras estamos explicando la clase, y cuando sea la hora del debate, también mientras hable el compañero, ¿sí? Entonces creo que tenemos 3 temas diferentes, sobre eso van a ser 3 debates, ¿sí? Muy bien. Comenzamos con la clase, entonces vamos a ver, esta es parte de la unidad 2, religión, espiritualidad y dieta vegetariana. ¿Qué tiene que ver la religión y la espiritualidad? Obviamente, si ustedes quieren participar durante la clase, o si hace alguna pregunta, obviamente pueden participar, no hay problema, ¿sí? De relación entre los alimentos y la religión. Desde el principio de la civilización, existe una interrelación entre los alimentos y la religión. ¿En qué sentido? Los primeros registros de la historia están llenos de tales interconexiones. La abundancia de culturas, con sus diversas prácticas y conductas, comparten una característica común, y esta es que los seres humanos son incapaces de separar el alimento del cuerpo del sustento del alma. ¿Qué querrá decir separar el alimento del cuerpo del sustento del alma? ¿Qué les hace pensar? Hablamos de religión y de alimentos. Ay, espérenme un ratito, voy a cerrar esto. Dicen que las personas o los seres humanos no podemos dejar de comer. Que no pueden dejar de comer. Bien, pero ¿eso qué tiene que ver con la espiritualidad? ¿Puedo hablar yo, Lice? Sí. Perdón. Sí, Tati. Que tanto física como espiritualmente necesitamos alimentarnos constantemente para poder mantenernos vivos. Bien, Es en el ámbito. sí, tiene que ver con esto. ¿Recuerdan ese dicho que dice somos lo que comemos? O sea, el alimento de alguna manera va a interferir en la parte espiritual. ¿Cómo? Bueno, eso vamos a ver ahora, ¿sí? Y qué es lo que se creía antes también. Licen, no sé si puedo comentar algo. Perdón. Licen, justamente leí una parte donde dice, el libro de régimen alimentario de Elena White, ella no habla acerca de los factores de comer en exceso, qué es lo que ocasiona en la parte del sistema nervioso, y justamente ella recomienda no dejar de consumir algunos alimentos como la carne, que afecta a la parte espiritual. El mismo hecho de que consumamos una cantidad excesiva de alimentos de origen animal
hace que el sistema nervioso, dice que ella no podamos ver con claridad, dice, ¿no? Es como que nublar a la mente. Y bueno, lo que acaba de leer ahorita esa parte como si tiene relación con lo que ella está comentando. Bien, sí, o sea, hay una relación. Podemos entender que sí, podemos entender que no, ¿sí? A ver, piensen ustedes qué es lo que le causa quizás un problema que tiene que ver relacionado con la alimentación. Por ejemplo, a mí me pasa, y no sé si es vergonzoso contarlo o no, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el efecto que produce. El hecho de no comer a la hora que corresponde, a mí me pone de muy mal humor, ¿sí? Sé que eso es malo, estar de mal humor es malo, pero pasan dos cuestiones, porque lo podemos manejar. Entonces yo digo, bueno, si yo me propongo, por ejemplo, ir a hacer las compras, hacer un trabajo, recibir a alguien, y pienso en que voy a comer más tarde de lo que debería comer, entonces mi mente se prepara obviamente para no ponerse de mal humor, ¿sí? Pero a veces pasa que las cosas surgen así, de improviso, y es hora de comer, y no está la comida, ¿sí? O no estoy en el lugar donde debería estar. Entonces son cuestiones, no sé si tiene que ver con todo, quizás el conocimiento que tiene que ver con la nutrición, de comer a la hora y demás, pero cómo afectan quizás las cosas en nuestra mente, en nuestras decisiones, porque puede ser que uno trate mal a alguien, puede hacer que coma cualquier cosa. Entonces, el hecho de ir tomando malas decisiones tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la alimentación. En este caso hablamos de un ejemplo cotidiano, pero lo que nos dice acá es que ese alimento, ¿sí? Antes se lo relacionaba justamente con la religión, o el hecho de tener cierta religión o creencias o principios hacía que mi alimentación sea diferente, ¿sí? Debido a un gran número de religiones existentes en la civilización, sería imposible enumerar las relaciones de cada una de ellas, o sea, con qué relacionar el consumo de verduras, de frutas, no sé, las legumbres, la cocción, las verduras y los alimentos crudos, etcétera. Son muchísimas las relaciones, ¿sí? Pero sí tenían en común que eran dietas libres en carnes y basadas en vegetales, y vamos a ver por qué. Cada posición tiene sus momentos de fuerza y de debilidad o de verdad, y siempre debemos descubrirlos caminando con sumo cuidado sobre el borde que nos separa de cada lado, ¿sí? Entonces, fíjense que la posición, esto hablamos de una religión, ¿sí? Tiene momentos de fuerza y de debilidad. Quiere decir que a veces, o las personas que practican, o las mismas personas que dirigen estas religiones o movimientos, a veces tienen razón con lo que dicen, muchas veces son creencias, muchas veces las decisiones son muy fuertes o a veces son muy débiles, ¿sí? Siempre debemos descubrirlo, como dice acá, caminando con sumo cuidado. Entonces vemos sin criticar, por eso hablábamos de los pacientes, ¿sí? Tanto de las personas que quieren dejar la carne y hacerse vegetarianos o vegetarianos estrictos, o como las personas que quieren dejar de consumir, de ser veganos, de ser vegetarianos y empezar a hacer una dieta omnívora, ¿sí? Entonces es importante que podamos con cuidado poder observar de los dos lados. Por eso yo les decía, no busco que ustedes se hagan vegetarianos o veganos o vegetarianos estrictos al terminar la materia, o que cuando se gradúen decidan serlo, ¿sí? Con esta materia o con el conocimiento que obtengan de ella, sino que ustedes puedan tener las herramientas suficientes para asesorar y adecuar cualquier tipo de régimen. Obviamente estamos para aconsejar. Por ejemplo, una persona que quiera ser crudívora, sabemos que esas dietas o macrobióticas, esas dietas no son completas. Entonces, tenemos que aprender también a traer hacia el otro lado, hacia el lado de la salud, siempre con cuidado y con todo el amor posible, ¿sí? Por favor, Itati, creo que tu micrófono está abierto. Solo hasta el siglo VI a.C. no se hace evidente una descripción clara de las ideas e ideales vegetarianos. O sea, todo lo que se creía, digamos, está como muy por encima, pero hasta el siglo VI a.C. se describe claramente las ideas o ideales de los vegetarianos.
Este fue un periodo de tiempo que parece marcar un punto de inflexión en el desarrollo espiritual e intelectual de la humanidad. Ojo, ya hablamos del alimento, de lo espiritual y de lo intelectual también. Vamos a ver. Este antiguo renacimiento trajo al místico primitivo Zoroastro de Persia a muchos de los más importantes profetas hebreos, incluyendo a Daniel, no sé cuántos saben la historia de Daniel y sus amigos, a los líderes religiosos orientales como Mahavira y Buda, y a los primeros filósofos griegos como Pitágoras. Existe una gran evidencia de que estos filósofos fueron contemporáneos, o sea que casi estuvieron en la misma época, pero se relacionan justamente con la alimentación vegetariana. Estos 5 notables personajes son representativos del pensamiento religioso de su época y han sido escogidos fundamentalmente porque incorporaron los principios vegetarianos a su práctica y enseñanza religiosa. ¿Quiénes? Zoroastro de Persia, Daniel, ¿sí? Mahavira, Buda y Pitágoras, ¿sí? Justamente se caracterizaron por esto. Los diversos principios espirituales y religiosos que dieron surgimiento a la privación de los alimentos cárnicos y a la adopción de las dietas basadas en vegetales se iniciaron e ilustraron con las vidas y enseñanzas de estos antiguos filósofos. Fíjense, acá tenemos una especie de línea de tiempo, donde está Zoroastro, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente cuál fue la visión que tuvo, del 628 al 551 a.C., después está Daniel, que pide comer comida vegetariana, Persia conquista Babilonia, y ahí está Mahavira, se convierte en monje, Pitágoras visita Babilonia, y después surge Buda, ¿sí? Son las cronologías de los primeros religiosos vegetarianos, ¿sí? Entonces, tenían su religión más una alimentación vegetariana. Muy bien, vamos entonces al debate, espero que nos alcance el tiempo. Y la consigna del debate, y vamos a ir al chat a escribir los nombres, esperen que les dé la consigna. ¿Qué opinas sobre la elección de una dieta vegetariana? A ver, ¿qué pasa si un familiar, uno mismo, o algún paciente quiere hacerse vegetariano? Vamos a darle lugar entonces a Elvis. A ver. Bueno, la decisión de una dieta vegetariana, en mi opinión, creo que es algo personal. Depende de lo que estés buscando, ¿no? Puede ser a veces por gusto, ¿no? Y a veces tal vez para un deportista no sería lo más correcto también mantener una dieta vegetariana, ¿no? Pero yo creo que sí es más por decisión de cada uno y por gusto. Bien, pero ¿qué opinan sobre eso? O sea, la idea es decir, a ver, yo quiero ser vegetariano, yo soy tu paciente, ¿sí? Puedo ser deportista o no, pero quiero ser vegetariana. ¿Vos qué dirías? ¿Qué opinarías sobre eso? ¿Cómo lo fundamentarías? ¿Animarías o dirías, no, mejor te acomodo esta alimentación que tenés, así estás mejor? No, digamos, tuviéramos, en ese caso de que me dijeran que es vegetariano, sí respetaría, yo creo que para eso está esta materia, sí le daría un plan alimentario correcto, depende a sus necesidades, ¿no? Bien, Sí. me gustó esa palabra, respeto, ¿sí? A ver, Ana, por favor, tu opinión. Bueno, licencia, experimentando algunos acontecimientos recientes acerca del país, de todo lo que ha pasado, y se está optando incluso a algunas personas, quieran o no, indirecto o directamente, a adoptar una alimentación vegetariana, ¿no? Hasta incluso ahora la alimentación basada en vegetales está complicada por el motivo de que no existe alimentos, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que sería bueno tener una educación en la cocina vegetariana, porque una cocina vegetariana no es solo comer huevo con arroz todos los días, ¿no? O en el caso de que sea vegano, un brócoli con arroz, ¿no? Entonces, hay que tener siempre un fundamento. Y cualquier plato, cualquier preparación que existe con un alimento de origen animal, también se puede preparar con origen vegetal. Simplemente hay que hacer un reemplazo. Por ejemplo, el gluten reemplaza muchas carnes, puede reemplazar el ají de lengua,
puede reemplazar un asado, un falso conejo, hay preparaciones así, ¿no? Al igual que el gluten puede reemplazar guisos, la carne de soya. Entonces yo creo que es muy importante orientar también en la preparación para cuando alguien elige, bueno, decide ser vegetariano. Y bueno, también es importante cumplir con toda la suplementación alimenticia para no sufrir deficiencias nutricionales. Bien, o sea que tiene que haber una organización, una planificación. Bien, y es importante lo que dijiste sobre la cocina. A ver, acá vamos a aprender mucha teoría. Puede ser que hagamos algunas recetas, pero no somos chefs, ¿sí? Entonces es importante también poder orientar y decirle, bueno, coma, por ejemplo, una milanesa de lenteja. ¿Y cómo se hace? Y no sé, busque en internet, ¿sí? Entonces lo importante es que nosotros podamos asesorar y ver que también lo haga la preparación de la mejor manera, ¿sí? Muy bien. ¿Y Tati, querías comentar? Sí, listen, en caso, digamos, de que algún paciente al que yo atendería me diría que la dieta que lleva es vegetariana, entonces yo, o bueno, opto en ese tiempo por tomar una dieta vegetariana, yo me sentiría feliz por la elección que tomo, porque me parece bastante consciente de su parte, no solo o bueno, dependiendo, claro, de la razón que haya tenido para tomar esa decisión, pero lo primordial para mí sería orientizarle un poco en cuanto a su alimentación para que sea equilibrada y que no tenga ningún déficit. Bien. ¿Alguien que quiera contrarrestar esto? A ver, Flavia, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Yo quisiera contrarrestar a mi Bueno, compañero que dice a ver, Lisbeth, decí, a ver, si querés contrarrestar a tu compañero. Ahora, después vaya Flavia. que dijo que él creo que mencionó que un deportista no podría, no, o sea, no llevaría una alimentación vegetariana bien. Es muy diferente. Si se pone él a averiguar en los artículos, hay deportistas que son vegetarianos y rinden físicamente muy bien, más que una persona que consume carne y tiene más resistencia aún. Y bueno, eso quería contradecir lo que él estaba diciendo acerca de que los deportistas no están aptos para ser vegetarianos. Y bueno, según los estudios, y en la actualidad hay deportistas muy buenos que son vegetarianos y aún son veganos todavía, dicen. Bien. Bueno, no sé si fue lo que dijo Elvis, si fue que no, pero sí, o sea, sí existe evidencia de que hay deportistas vegetarianos o veganos incluso, de muy buen rendimiento. Sí, eso lo vamos a ver. Nos vemos nosotros en vegetariana y en deporte, así que lo vamos a ver seguro. Flavia. Sí, Lisen, aquí estoy. Con relación a las dietas vegetarianas, estoy de acuerdo. Digamos, si viene un paciente y que es, vamos a decir, carnívoro y quiera optar por la dieta vegetariana, yo le diría que sí, que es una buena opción, pero siempre yendo paulatinamente, de a poco, no de golpe, porque como el organismo se acostumbra a un estilo de dieta, si se va de golpe, le puede hacer mal. Ahora, con relación a lo que decía ella de los deportistas vegetarianos, que no rinden, sí rinden. Justamente con usted llevamos la materia, ¿no? Y usted pasó un artículo de deportistas vegetarianos y de veganos, y donde decía de que puede rendir perfectamente un deportista vegetariano, pero si tiene alguna deficiencia, tranquilamente se puede suplir, digamos, ¿no? Se puede suplir. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la dieta vegetariana. Me gusta mucho. No soy vegetariana, pero tampoco vivo comiendo carne todos los días, de vez en cuando. Pero sí, uno de los objetivos es hacerme vegetariana también. Bien, muy bien, Flavia. Tenemos a Alexander. Sí, dicen sobre, bueno, ¿qué opino sobre la nutrición vegetariana o optar por una dieta vegetariana? Como dijo ahí Elvis, es el respeto más que todo. Respeta su decisión de optar por esa dieta, y no solamente respetas a esa persona, también yo creo que respetas al entorno en el cual está, porque yo creo que tal persona no ha debido de decidir por sí sola, quiero ser vegetariana, porque yo creo que tiene un entorno
en el cual le han inculcado esos principios, y también va el respeto a ellos. Y a medida que una persona que va tomando esa decisión de ser vegetariana, también va, como decir, perdón, voy a activar la cámara, también va investigando un poco más a detalle y va viendo que no solamente es el respeto a su entorno, también es el respeto que tienen a los animales. También va viendo eso. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Básicamente eso, Listen, es una buena opción, buena, el de tomar una dieta vegetariana. También se la puede aplicar a los deportistas, tal vez a lo que se refería a Elvis era al tipo de deporte que está llevando. Por ejemplo, a ver, en un deporte como el culturismo es difícil tomar una dieta vegetariana. La verdad no he investigado mucho, no sé si se podrá llevar hasta competición, pero yo creo que puede ser muy difícil tener una dieta vegetariana y llevarlo al culturismo. Tal vez eso aclarando un poco. Ah, bien. Licenciada, ¿será que puedo contar algo? Disculpe. Sí, ¿quién está hablando? ¿Ana? Ana, sí. Sí. Perdón, voy a activar la cámara. Perdón, respecto a lo que incluso acotó Lisbeth, existen fisiculturistas, incluso veganos, y es increíble la manera en la que reemplazan, ¿no? La proteína, porque obviamente se sabe que ellos llevan un régimen alimenticio estricto respecto a las proteínas, al consumo de carbohidratos, consumo de grasas, pero sí se puede lograr llevar un régimen. Y de hecho tienen Instagrams y están así a merced de todo el mundo. Y hay personas que lo siguen, que se asombran, ver su progreso. Y la verdad no hay diferencia entre un fisiculturista que lleva una dieta vegana a uno que lleva una dieta normal. Entonces yo creo que eso es algo bueno para recalcar. Son varios los fisiculturistas famosos, incluso que participan en competencias, y es que son veganos o vegetarianos. Bien, fíjense que lo importante de todo esto es que nosotros podamos ver, ¿sí? Para creer muchas veces, ¿no? Porque lo leemos y a veces cuesta que alguien lo pueda creer, y mucho más nosotros, ¿no? Y justamente la clase que viene les voy a traer un testimonio bastante importante sobre una persona vegetariana, ¿sí? Entonces, no se pierdan la próxima clase. Nos queda un minutito, no tengo todavía mi Zoom institucional, así que vamos a cortar la clase, mientras le dejo la consigna. Con este debate que tuvimos, ¿qué pregunta, ¿sí?, le vamos a hacer a la persona que quiere ser vegetariana? Me escriben al WhatsApp mientras, ¿sí? Y quiero ver, porque es una pregunta específica que haría, ¿sí? Entonces, en unos minutitos le vuelvo a enviar el link para conectarnos a la clase. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo dijo ¿Qué que...? pregunta le haríamos a esa persona que quiere ser vegetariana? Listo.